Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El Colegio de San Luis se ha vinculado en los años recientes con la UNAM a través de este programa de estudios universitarios sobre la ciudad, el PUEC. Este año nuevamente fuimos sede de este encuentro entre investigadores y estudiantes de posgrado, quienes abordan, discuten, reflexionan en torno a estos temas que tienen que ver con las ciudades. No necesariamente tienen que ser arquitectos, ingenieros, urbanistas, sino que se trata de este encuentro en donde diferentes disciplinas aportan a cómo se viven, se construyen o se sostienen las ciudades con todos los problemas que ello implica. Acompáñenos al programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Escucharemos diferentes voces en torno justo a estos temas sobre las ciudades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Morán y en el caso de las jornadas, las quintas jornadas de grupos colaborativos Colsan-PUEC, me toca coordinar la parte de San Luis, del Colegio de San Luis. Y en esta ocasión le hemos titulado Presente y Pasado en la Convergencia Global. El programa es, como las demás ocasiones, busca atender tres líneas: la de patrimonio y cultura, agua y medio ambiente y la de configuración espacial. Y de ahí los panelistas, las personas que se incluyen en esta sesión, que tienen algo que decir. En ambos casos tenemos ponentes de San Luis, estudiantes y profesores de diferentes programas del Colegio de San Luis, y tenemos también estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Geográficas, de la Facultad de Geografía, y pues la idea es precisamente ese intercambio de conocimientos y de trabajos que se están haciendo en ambas instituciones. La importancia de estas colaboraciones radica básicamente en que nos permiten primero establecer vínculos con otras instituciones. A los estudiantes les permite tener otro espacio de proyección de su trabajo, pero también contrastar lo que están haciendo con lo que se están haciendo en otros espacios académicos. En el caso de los académicos nos permite visibilizar muchos de los trabajos que a veces no logramos posicionar en otros espacios, en otros medios, y de esa manera pues logramos ese intercambio de conocimientos, pero también pues los cuestionamientos que muchas veces pueden no lo tienes en la mira cuando estás trabajando desde la soledad de tu cubículo, de tu oficina. En mi opinión, esta quinta jornada ha sido la más importante de todas, porque ya la idea de trabajar conjuntamente, un grupo de investigadores e investigadoras del Colegio de San Luis y otros grupos de trabajo de la UNAM y de otras instituciones, está tomando forma. La apuesta de esta actividad académica es no solamente tener la opinión o la reunión de investigadores consolidados que muestran sus descubrimientos, por decirlo así, sino también el de incorporar estudiantes en distintos niveles de grado. Nos gustaría tener licenciatura. Hasta ahora no hemos tenido mucha suerte en esto, pero los estudiantes de maestría y doctorado se han incorporado con la intención de que vayan ejercitando su práctica profesional en la presentación de resultados ante públicos tanto académicos como público en general. Eso me parece que es un logro importante. El otro ha sido alcanzar publicaciones conjuntas. Ahora estamos terminando un primer libro de resultado de las investigaciones que se hacen aquí en el Colsan. Aborda distintos problemas, o más bien enfoques, reflexiones de la conformación de las ciudades desde el punto de vista histórico, económico, ambiental, que es la preocupación principal
de estas jornadas de equipos colaborativos. Y el segundo logro que creo que vale la pena pensar en él es que estamos consolidando ya la firma de un convenio de colaboración. Esto, aunque es una medida, vamos a decir, normativa, jurídica, yo creo que es muy importante porque nos da la base, la firmeza para que estas actividades tengan una base firme jurídica en ambas entidades. Y por último, yo diría que otra de las actividades que se han realizado en esta modalidad es, después de las discusiones, recorridos por la ciudad en donde nos acompañan distintos especialistas. Entonces, no solamente se discute sobre los aspectos históricos de valor ambiental en las sesiones de discusión, sino que vamos a los sitios en donde estos expertos nos muestran, miren, pues aquí podemos ver el ejemplo de cómo interactúan. Y es que eso realmente pues es muy simple la idea, no estamos descubriendo el agua tibia, pero ahí es donde realmente se puede apreciar muy claramente el valor de lo que es la reflexión académica. El valor de la academia es detenerse a pensar cómo es que está construido los lugares en donde habitamos, que muchas veces por la dinámica de la ciudad, pues no nos damos cuenta, salimos de nuestra casa, queremos llegar al trabajo, queremos llegar al aeropuerto, queremos llegar a comprar nuestros alimentos y realmente ya no pensamos que esos espacios por los que atravesamos, pues son espacios que tienen una historia y tienen cuentan, el espacio urbano cuenta su propia historia. Y al contarla adquiere valor. Y pienso que estas actividades académicas a las que afortunadamente han asistido funcionarios públicos, que es importante que se sepa de eso en esos niveles de decisión, porque al final de cuentas la toma de decisiones, una buena parte se toma ahí. Entonces es importante para nosotros que quienes tienen esta posibilidad de tomar decisiones que afectan, que intervienen en la ciudad, estén al tanto de lo que se está discutiendo. También es una aspiración tener población en general que asistiese a estos eventos. Ha sido muy lentamente esta incorporación, pero pues igual no basta con que los académicos sepamos la historia, que los funcionarios sepan lo que están decidiendo, sino que también la gente le dé sentido, y seguramente nos encontraríamos los casos de que, pues sí, con razón a mí se me hacía que aquí había algo, ¿no? Nos dicen muchas veces la gente con la que platicamos en estos recorridos, y que son nativos, locales de ahí, de ese lugar, gentes que tienen las familias desde su abuelo, abuela y tatarabuelo, desde muchos años antes han vivido en ese lugar, lo conocen, pero cuando escuchan estas dicen, pues sí, aquí tenemos esto. Entonces, terminando, academia, tomadores de decisión y comunidades es una condición para que tengamos mejores ciudades. En este panel el interés principal es reflexionar sobre una serie de componentes de la ciudad, como los barrios, los caminos reales, los templos o los conventos, y una serie de otros componentes que les llamamos componentes de la ciudad. Son ejercicios que vienen desde hace muchos años. En el caso de San Luis estamos viendo prácticamente desde la conquista, ¿no? 1593-94 fue el primer ejemplo que se nos puso. Cómo estos espacios se han venido transformando y nos sirven para entender actualmente de dónde viene la ciudad. Todos esos componentes originarios persisten en la actualidad. Los barrios, por ejemplo, pues todavía podemos
podemos ver, ya no es el mismo barrio de hace 400 años, pero sigue siendo un ámbito de que la gente dice, no, pues yo soy del barrio de cualquiera que digamos aquí, no, yo soy del barrio de San Sebastián, no, bueno, no, pues yo soy del barrio de San Juan, no. Pero hay una parte del patrimonio que no solamente son piedras y cantera, que es muy importante, sí, que es también lo que se llama el patrimonio inmaterial o intangible. Es pues lo que la gente, digamos, artesanías o formas de gastronomía o formas de vestir que están muy asociados a esa época. Hay otros casos como por ejemplo los oficios, ¿no? Los carpinteros, los albañiles, los canteros, que también vienen de ese momento y también están articulados. Cuando hablamos de conformación social, ¿cómo está organizada la ciudad? O en el caso actual diríamos cómo está desorganizada, con la intención de ver, de avanzar en ideas de planificación, de cómo ordenar lo que ahora es un desorden. La razón de ser de este panel es porque puede ser muy útil para la planificación urbana. Todos hemos tenido experiencias de que a pesar de que existen planes de desarrollo urbano, planes de movilidad, planes de ordenamiento territorial, pues la verdad que todavía sigue habiendo o sigue funcionando o no funcionando de la manera que debiese ser las distintas partes de la ciudad. Ese fundamentalmente es la razón de este panel. El tercer panel de agua y ambiente fue para concentrarnos en el aspecto del agua dentro de la gran gama ambiental que hay, cambio climático, desalojo de desperdicios, ya sea de basura, ya sea de aguas servidas, que son problemas ambientales actuales, por no hablar del golpe de calor que también se ha dado en muchas ciudades. El caso del agua es uno de los fundamentales, porque sin agua pues no habría ciudad. En todos los casos del primer panel hemos visto cómo las ciudades originalmente se localizan cerca de un cuerpo de agua por razones obvias, pues ahí está el agua, no solamente por razones productivas, y en el caso de ustedes de San Luis Potosí, pues así es la historia, o sea, la ciudad se fundó primero en San Pedro, donde estaba la mina, y después se tuvo que mover por la falta de agua. Entonces, actualmente estamos padeciendo una etapa muy crítica de la escasez del agua. Ya tenemos regiones en donde el estrés, así le llaman los ambientalistas, el estrés hídrico es ya el preámbulo para la sequía. Y tenemos casos muy graves, en donde podemos pasar varios años sin abastecimiento de agua. Bueno, el tema de este panel es, bueno, ver cómo podemos hacer. No podemos recuperar los niveles de agua que teníamos hace 30, 50 años, pero lo que sí podemos hacer es usar el agua de otra manera. ¿Te has preguntado cómo se ha ido construyendo tu ciudad y qué desafíos se enfrenta hoy? El pasado 26 y 27 de septiembre, el Colegio de San Luis, en colaboración con la UNAM, organizó la 5ª jornada de equipos colaborativos Colsan-Puec, pasado y presente en la convergencia global. Durante este evento se llevaron a cabo 4 mesas de diálogo en las que investigadores y estudiantes de posgrado exploraron temas claves sobre la historia de la ciudad de San Luis Potosí, la distribución social y espacial y los retos ambientales como la situación del sistema acuífero de la región. A través de conferencias y análisis interdisciplinarios, los participantes reflexionaron sobre cómo estas cuestiones influyen en el desarrollo y bienestar de la comunidad. Si te interesa conocer más sobre el pasado y el presente de San Luis Potosí, te invitamos a seguirnos en redes sociales para acceder al contenido relacionado y estar al tanto de nuestros próximos eventos.
Como ya decíamos en el bloque anterior, bueno, pues en este tipo de encuentros entre el PUEC de la UNAM y el Colegio de San Luis se suman diferentes disciplinas, y es que los científicos sociales tienen mucho que aportar en torno a la construcción de las ciudades, a la gestión, a la sostenibilidad de las ciudades, no solo en cuanto a su crecimiento o desarrollo futuro, sino que también la mirada histórica tiene un papel muy importante para entender cómo se fueron construyendo estos espacios y cómo los estamos viviendo hoy en función de este pasado reciente o de otra época, para entender cómo son, cómo eran y cómo serán las ciudades. Vamos a escuchar a la doctora Isabel Monroy, historiadora aquí del Colegio de San Luis, quien precisamente abordó este tema, cómo la historia juega un papel muy importante en el tipo de ciudad que hoy estamos viviendo. Acompáñenos. Bueno, hablar sobre la ciudad de San Luis Potosí es muy interesante porque esta ciudad primero nace como una nueva población y en ese sentido es como una promesa, es toda una aventura, porque pues quién sabe si va a funcionar o no va a funcionar, no hay las seguridades de que pudiera prosperar, pudiera aprender, en fin. Y es una ciudad que es una población que se asienta a finales del siglo XVI. Podemos decir que después de la larguísima guerra chichimeca, que duró más de 50 años, varios capitanes lograron reducir de paz a estos indios belicosos que habitaban en el territorio, vamos a decir, de San Juan del Río hacia arriba, que se conocieron genéricamente con el nombre de chichimecas, y los grupos, o sea, dentro de los chichimecas hay más de 50 grupos diferentes, y los chichimecas que había en esta zona particularmente se denominaban huachichiles. Esos huachichiles fueron pacificados por el capitán Miguel Caldera en esta zona, van a ser pacificados por los chichimecas, por Francisco de Urdiñola más al norte, por Juan de la Hija, por todos estos capitanes, Juan Morlete, que participaron en esta guerra chichimeca, pero ciertamente la participación del capitán Miguel Caldera fue una participación sumamente importante. Y además de la pacificación, del esfuerzo de diplomacia que hace Miguel Caldera, también tenemos con que la orden franciscana evangeliza a estos huachichiles y los ayuda a congregarse y a vivir ya no una vida nómada, sino una vida sedentaria. Y para esto los apoyan 400 familias tlaxcaltecas que se distribuyen en varias poblaciones, y aquí en San Luis Potosí queda un grupito de esos tlaxcaltecas, otros se van a Mezquitic, otros se van a Venado, otros se van a Ledionda, otros se van a Colotlán, en fin. Se reparten estas 400 familias que llegan en 1591. En marzo de 1592 se descubren las minas del Cerro de San Pedro y inmediatamente comienza a llegar población española, pero no es posible asentar una población en el Cerro de San Pedro porque no hay agua. Y el lugar más cercano al Cerro de San Pedro, donde había agua, era el Valle de San Luis, donde estaban asentados ya huachichiles y tlaxcaltecas en lo que hoy se reconoce como la Plaza de Fundadores y el área donde está el Templo de la Compañía, el edificio central de la universidad. Y ahí donde estaba el edificio central de la universidad estaba la famosa ermita de la Santa Veracruz, que es una ermita muy antigua, y que por lo menos se sabe que está levantada ya para 1593, completamente levantada. Y el pueblo de los españoles se funda aquí legalmente el 3 de noviembre de 1592, pero para poder fundar aquí el pueblo de los españoles les piden a huachichiles y a tlaxcaltecas que se muevan más hacia el norte. Aquí, cuando vivían huachichiles y tlaxcaltecas vamos a decir, en el Valle de San Luis, en lo que es la Plaza de los Fundadores, vivían juntos, pero a la hora que se mueven más hacia el norte, los tlaxcaltecas se quedan en el barrio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y los huachichiles en el barrio de Santiago del Río. O sea, están muy próximos, pero no están revueltos. Y vamos a decir, la ciudad el pueblo comienza a crecer paulatinamente a partir de 1592. Sabemos que el reparto de los solares se hace
en los meses siguientes al 3 de noviembre de 1500, al mes de noviembre de 1592, tenemos entre 1592 y 1593 este reparto de solares. ¿Qué es el reparto de solares? Es la asignación de terreno para casa-habitación a los españoles que se querían avecindar en el lugar. Y la mayor parte de ellos eran mineros en el cerro de San Pedro. El pueblo creció, fue un pueblo muy próspero y tenemos que, vamos a decir, la mayor parte de los pueblos de indios quedó asentada para 1616. San Juan de Guadalupe es el último pueblo de indios que se funda y se funda en 1616. Entonces, entre 1592 y 1616 tenemos el asentamiento de 7 pueblos de indios diferentes. Y en las afueras de lo que era el pueblo de San Luis, porque por ley no podían convivir españoles e indígenas para preservar a los indígenas. Pero sí es cierto que desde muy al principio en el pueblo de San Luis tenemos una gran cantidad de indígenas provenientes de otros lados y tenemos inclusive población negra. En 1592 hay una mujer negra, libre, comprando esclavos negros. Y eso está sentado en el primer protocolo de instrumentos públicos del pueblo de San Luis Potosí. La ciudad va creciendo paulatinamente. En la primera mitad del siglo XVII tenemos el asentamiento de las distintas órdenes religiosas. Los franciscanos establecen su convento ya para 1591, en 1599 llegan los agustinos, logran tener la autorización para establecerse en 1603, para 1611 llegan los juaninos y establecen su hospital y su templo de San Juan de Dios. Posteriormente llegan los mercedarios para 1621, en 1622 comienzan la construcción de su convento, en 1624 llegan los jesuitas y establecen su templo, su colegio, su convento y la capilla de Loreto. Y bueno, todo esto, claro, los templos no se levantan de la noche a la mañana, van a tardar varios años. La iglesia parroquial se construye y reconstruye en varias ocasiones. Y la jurisdicción eclesiástica de San Luis Potosí pertenecía al Obispado de Michoacán, o sea, de la ciudad, del pueblo de San Luis Potosí pertenecía al Obispado de Michoacán. No es sino hasta 1854 que se erige el Obispado de San Luis. Entonces, durante muchísimo tiempo esto estuvo bajo la jurisdicción del Obispo de Michoacán. La última orden en llegar es la Orden de los Carmelitas, que llega en la primera mitad del siglo XVIII y van a construir su magnífico templo del Carmen y su convento. Vamos a decir, el ritmo de construcción durante el siglo XVIII es muy, muy acelerado y se levantan importantísimos edificios en toda la ciudad. Que es una ciudad pequeñita, porque el primer plano que tenemos así muy bien detallado de la ciudad es del año de 1794 y en ese se advierte cómo están organizados los cuarteles de la ciudad y ese plano tiene unas ordenanzas que son las ordenanzas para organizar la vida cotidiana en los cuarteles, los distintos cuarteles de la ciudad. La ciudad de San Luis Potosí adquirió el título de ciudad, o sea, el pueblo de San Luis se transformó en ciudad hacia 1656 y se compra el título de ciudad y lo compran en 3,000 pesos y se ordena que cuando se da el título de ciudad, que la ciudad de San Luis Potosí haga sus ordenanzas, es decir, las disposiciones de su gobierno interno de acuerdo a las de Puebla. Sin embargo, esto no lo logran hacer, lo van a hacer hasta el año de 1806 y mientras tanto nos regimos con las ordenanzas de la ciudad de Puebla. Una vez comenzado el siglo XIX viene la Guerra de Independencia y la ciudad comienza a expandirse de manera importante hacia el poniente y a lo largo del siglo XIX va a haber transformaciones importantes. ¿Cuáles son estas transformaciones? Voy a mencionar rapidísimamente 2 o 3.
Una es la destrucción por las leyes de reforma de los conjuntos conventuales del Carmen y de San Francisco, y el derrumbamiento del Templo de la Merced por las mismas leyes de reforma. Otra es la introducción del ferrocarril hacia finales del siglo XIX, y la tercera son las obras del agua que se hacen a lo largo del siglo XIX. ¿Cuáles son estas obras del agua? La primera que tenemos es la Caja del Agua. La Caja del Agua queda establecida para 1831 y es un proyecto de traer agua desde la Cañada del Lobo a través de galerías filtrantes hasta esta fuente pública que se conoce como la Caja del Agua o la Conservera en la ciudad de San Luis Potosí, donde la gente podía acudir a recoger agua limpia, agua potable para sus casas. Sí había agua vamos a decir, en las casas, en los pozos de las casas de San Luis, pero ya para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es agua que está muy contaminada porque las haciendas de beneficio trabajaban con mercurio y el mercurio contaminó gran parte del subsuelo del centro histórico de la ciudad. Y además no era suficiente, o sea, bueno, sí, las casas del centro histórico tenían pozos con agua, pero no era suficiente para surtir la demanda. Y la otra gran obra de agua que hay es la presa de San José, que es un proyecto que dura más de medio siglo y finalmente viene a coronarse para el año de 1903, que es el primer año en que se llena la presa. Y además, sí quiero mencionar, además de estos tres hitos importantes, que hubo una serie de construcciones importantes en San Luis a finales del siglo XIX. Tenemos las dos estaciones de ferrocarril, la del Central Mexicano y la del Nacional Mexicano. Tenemos la penitenciaría, tenemos la construcción de la zona militar, tenemos la construcción del pabellón industrial, de la exposición agrícola industrial, tenemos el Teatro de la Paz, y esto va a hacer que la ciudad se embellezca naturalmente. Finalmente, con la revolución y el siglo XX, la ciudad va a cambiar completamente su cariz. Se van a abrir nuevos hospitales, nuevos mercados, nuevos parques y nuevos centros de entretenimiento. En caso de la gestión del agua y del discurso público, creo que van muy de la mano porque se han promovido a partir de, bueno, en el caso de la falla del Realito, en este año, en el 2023, se han promovido conceptos como escasez y crisis hídrica de manera indiscriminada hacia la población, como un referente más de la existencia limitada del recurso y no de la mala gestión o de la desigualdad social que existe para diferentes sectores de la población. Es una manera de estudiar la problemática del agua, una de las tantas maneras que hay, pero el discurso público es muy importante sobre cómo se alerta a la población o cómo se le da información que por una parte está sesgada por intereses políticos, económicos y administrativos, ¿no? La crisis de la ciudad, la crisis civilizatoria, es la que está comprometiendo el abasto del agua, pero solo para ciertos sectores, porque para otros sectores siempre ha habido escasez, ¿no? Se me hace muy complejo pensar cómo se puede dar la solución, sin embargo tiene que haber soluciones, pero no pensando desde una perspectiva técnica, sino que se tiene que integrar lo social para poder abordar esta problemática que no solamente son a partir de artificios hídricos o de las obras faraónicas, sino de temas de gestión, temas de igualdad y de justicia social.
Las ciudades se construyen obviamente a partir de muchos factores, pero uno fundamental es el agua, el acceso al agua, la disponibilidad, la repartición, distribución, infraestructura, en fin, hay muchos factores que están influyendo en las ciudades hoy en día. Y sobre este tema justamente participó con su ponencia la doctora Briseida López, es investigadora del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis y nos platica parte de esta charla que impartió en el marco de este encuentro entre el PUEC y el Colegio de San Luis. Continuamos. Hola, buenas tardes, soy Briseida López y participé en la quinta jornada PUEC Colza. En esta ocasión me tocó participar o compartir un tema que es muy importante para la ciudad, que tiene que ver con la condición que guarda actualmente el sistema acuífero en el Valle de San Luis Potosí. Cómo han cambiado algunas de sus características debido a procesos como la urbanización, y hablé un poco de eso, de lo que en los últimos años ha estado experimentando la fuente de agua para la ciudad, que es el acuífero o el agua subterránea como mejor se le conoce. Bueno, algo con lo que entro o comparto para poner en contexto estos cambios es cómo a partir de las últimas, 2 décadas ha habido un importante cambio o alteración en los flujos de agua subterránea, es decir, el origen, la recarga, de dónde se está dando esta recarga en la ciudad, que va hacia los valles, y cómo a partir de la extracción a través de los pozos de agua por la demanda que se tiene para los distintos usos, como principalmente agua para el uso público urbano, después para el industrial y poco menos para la agricultura. Entonces lo que intenté fue dar una pista, un panorama general de cómo en los últimos años este crecimiento urbano que se ha dado en la ciudad, este crecimiento industrial que hace o que detona también un crecimiento urbano y que por lo tanto demanda de servicios como agua, drenaje, recolección de basura, transporte, vialidades, todo este tipo de cosas que se dan a raíz de este crecimiento urbano e industrial, han generado modificaciones en este sistema acuífero. Algo de lo que comento o trato en la plática es, por ejemplo, el tema de calidad del agua. Sí presenté hacia dónde se están dando esos descensos importantes en los niveles freáticos, pero algún tema muy importante es el tema de la calidad del agua. Nosotros sabemos que en la ciudad uno de los grandes problemas de calidad o de condición natural del agua es el flúor. Entonces hemos visto cómo ha incrementado la concentración de flúor en el agua que se extrae para la población. El organismo operador hace un sistema de dilución del agua para bajar esa concentración, pero este mineral sigue presente y finalmente no deja de ser un problema de salud pública, tal vez no a los grados como en algún momento se dicen de la India, ¿verdad? Un país que tiene verdaderamente problemas fuertes, pero no deja de ser un elemento importante para la ciudad o para la población. Bueno, de repente escuchamos que se ha dado fin a la crisis hídrica y que ya todo se resolvió, pero yo creo que también es importante resaltar que las modificaciones climáticas van a hacer que cada vez estemos como viviendo estos periodos de sequías más prolongadas, de lluvias más intensas, más torrenciales, más dañinas. Entonces yo creo que habría que pensar como de siempre se pide la planificación urbana, ¿no? Pero yo creo que sí hay que sentarse a planificar de una forma más estratégica a largo plazo, porque es difícil que digamos, bueno, ya que San Luis no crezca. No, la ciudad va a seguir creciendo, la población va a seguir creciendo y yo creo que hay que empezar, por ejemplo, con el uso de aguas tratadas, ¿no? O sea, empezar el reuso de las aguas tratadas. Entonces, esa es una estrategia que no la estoy inventando ni se me está ocurriendo. Ya hay varias propuestas de empezar a hacer el uso, reciclar el agua. Por ejemplo, los industriales que reciclaran su agua, las trataran en sus procesos. Aquí algo que falta también mucho, y no es un tema único de la ciudad de San Luis Potosí, sino el tratamiento de las aguas residuales. Hay un déficit real importante en todas las ciudades como San Luis Potosí, donde se trata un volumen muy bajo de las aguas que sacamos de nuestras casas o de las fábricas, que no se está tratando y por lo tanto tampoco está en condición de un reuso, sino en este caso se va al río Santiago, al río Españita, y se va a la zona agrícola o se pierde por evaporación hacia la parte que es la tinaja, que es la salida natural de esta cuenca. Entonces yo creo que hay tecnología, faltaría a lo mejor política pública, de aplicación real. También podría ser, siempre se habla de la voluntad política. Entonces hay que pensar que debe haber voluntad política, debe de haber realmente una planeación a largo plazo y debe de implementarse una especie de
plan de desarrollo para la ciudad que permita ver dónde en otros lados se puede establecer, hacia dónde puede ir a crecer la ciudad. Se habla a veces de los trasvases, hay que ir a traer agua del lago Azteca, hay que ir a traer agua, pero eso también genera problemas en esos lugares de los que se trae el agua. Entonces, yo creo que es un tema de gestión interna. Al interior de la ciudad tendría que pensarse de qué manera se puede seguir usando esa agua que ya usamos, la ensuciamos, pero no la estamos recuperando. Siempre te hablan de la capacidad instalada y la capacidad real, ¿no? Yo creo que real, un 30%, 40% si bien nos va. Hay la planta de tratamiento del Tenorio, pero ha tenido sus dificultades en los últimos meses, dejó de operar por un tema administrativo. Creo que está trabajando a medias. Entonces, esa era una de las grandes plantas que tenía la ciudad. Y hay otras pequeñas plantas como más residenciales, está la planta del Parque Tangamanga, pero para el volumen que saca la ciudad es todavía importante. Nada más un dato técnico, por ejemplo, se dice que del 100% del agua que usas o consume una población, el 70% va a ser agua residual. No estamos tratando ese porcentaje de agua que se tendría que estar tratando para reusarla. Estas lluvias torrenciales tendrían que estarse de alguna manera reutilizando o captando, que es un volumen momentáneo que se tiene en cierta temporada del año, pero se está desperdiciando. Finalmente, el tema de tratamiento, de reutilización es infraestructura urbana para poder reusar eso. Tendrían que hacerse la separación, por ejemplo, aguas residuales con aguas pluviales, ¿no? Pero esas obras quedan subterráneas, no se ven, no son tan visibles como estos puentes, como u otro tipo de infraestructura que son más llamativas, y estos grandes problemas de agua en la ciudad tendrían soluciones si se mirara en ese sentido. Por eso hablo de una planeación más estratégica a largo plazo. Se cambian tubos, pero tubos chiquitos cuando tendrían que ser tubos más grandes, y más en este tipo de procesos climáticos que estamos teniendo ahora, donde las lluvias cada vez van a ser más torrenciales. Ya no vamos a tener esas precipitaciones pausadas, chiquitas, temporales que ya sabíamos cuándo llovía, cuándo era el tiempo de estiaje o cuándo era el tiempo de heladas. Está el clima muy desequilibrado, que pues estas lluvias que hemos tenido en los últimos meses nos habla de eso, ¿no? Y se pronostican sequías más prolongadas. O sea, ahorita es una temporada de lluvia, pero vendrán sequías más prolongadas y muy seguramente estaciones de lluvia más destructivas, digamos, por la manera en que llega el agua a los lugares. Hay algunas investigaciones, incluso de investigadores de la Universidad del Estado, la UASLP, han encontrado arsénico, por ejemplo, ¿no? A veces se habla de pequeñas cantidades o muy puntuales, pero ahí está. El tema es que se está perforando, y eso es de lo que hablo también en la charla, se está perforando a mayor profundidad, o se siguen haciendo perforaciones en un acuífero que está sumamente explotado, tiene estos procesos de contaminación natural, así se le ha denominado. Entonces se está generando una situación de vulnerabilidad acuífera, porque imaginémonos que el agua en este momento es como un mineral en una mina, que te la estás acabando y el día que se acabe no hay manera de que se renueve. El agua es milenaria, se recarga, tardan cientos o miles de años en recargarse, entonces va a ser difícil que incluso estas lluvias torrenciales logren equilibrar ese sistema. Ya tiene bastantes años, yo creo que ya me atrevería a decir que más o menos 20 años que se ha identificado un gran descenso del agua en el centro del valle, porque es donde finalmente está la mayor concentración de pozos en la ciudad, en el valle y la parte urbana, la zona urbana. Si uno viera un mapa de dónde están los pozos, se daría uno cuenta que son como pecas, o sea, pum, 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 muchos. Y eso, al tener una sierra como una frontera, evita que las recargas no sean tan rápidas como se quisieran. Entonces, esa depresión, si tú le estás sacando agua y un volumen, pero no estás recargando en la misma proporción, eso se hace un descenso. Entonces, hay un descenso generalizado ya en el valle. Hay otros puntos más valga la redundancia, puntuales, pero en general se habla que incluso en los últimos 10 años el nivel freático desciende más o menos 4 metros por año. Bastante grave, porque si por ejemplo durante a lo mejor incluso algunos estudios que consulté en algún momento por ahí de la década de los 80s, 90s, el abatimiento, que así es como se le llama este descenso, oscilaba menos de 1 metro tal vez por año, que en 10 años tengas un promedio ya de 4 metros por año,
pues por eso estamos o sea, ya incluso un pozo que tenga su bomba a cierta profundidad, 300, 400 metros, 500 metros, ya no tiene agua en esa profundidad, sino tendrán que perforar a más profundidad y entonces más flúor y posiblemente arsénico. Bueno, este tipo de temas es importante porque justamente nos permite ver cómo estos crecimientos urbanos poco planeados, acelerados, o en formas muy poco vistas hacia el futuro, pensando incluso en los temas de los recursos naturales, o sea, se sobrepone el tema natural, los ciclos naturales, en este caso del agua, sobre el económico, que en este caso sería el desarrollo económico, inmobiliario, urbano, sobre un recurso que de naturaleza es escaso. Recordemos que este valle es una zona semiárida, no tenemos grandes ríos, en teoría no llueve tanto, son precipitaciones escasas, entonces este tipo de desarrollo de infraestructura urbana pues finalmente afecta a estos sistemas naturales de por sí ya escasos. Entonces son de las cosas que se platican en este seminario, de cómo los procesos urbanos actuales modifican todos estos espacios geográficos, sociales, culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaban hoy más temprano de la cantera, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la arquitectura en la ciudad de un recurso que a lo mejor yo no lo he estudiado, pero seguramente también ha tenido sus procesos de un inicio ahorita en uso. Otra revisión histórica que es importante considerar es, parte de la arquitectura que forma parte del paisaje urbano. Parte de esta información es la que proporciona el doctor Armando Hernández Uberville, historiador del Colegio de San Luis, y quien se ha especializado precisamente en la reconstrucción histórica de algunos edificios emblemáticos, particularmente de la capital potosina. Acompáñenos a ver en este bloque parte de esta información que compartió en este evento. Sí, mira, el tema es recuperar la historia de la materia prima con la que hoy en día reconocemos y caracterizamos a San Luis Potosí. San Luis Potosí aparentemente es una ciudad que siempre ha sido referida y caracterizada y conocida por su trabajo de cantera, pero realmente, ¿de dónde viene esa cantera? ¿Dónde están los rastros históricos que nos llevan a reconocer quiénes fueron aquellos primeros pobladores, maestros constructores, alarifes que trabajaron la cantera? ¿De dónde la extrajeron? ¿Qué dificultades presentaba el pueblo de San Luis Potosí? Y creo que son preguntas que se van respondiendo a partir de la fundación misma del pueblo de San Luis Potosí. Fundada en 1592, se empiezan a repartir solares en lo que era el valle, en esta traza que hace el primer alcalde, don Juan de Oñate, y a partir de ese momento se establecen, digamos, ciertos parámetros para que el pueblo empiece a ser habitado.
Pero es muy interesante darse cuenta que ese pueblo, fundado en 1592, no va a tener construcciones sólidas, digamos, sino hasta 1596, es decir, 4 años después que se funda el pueblo. Y esto tiene que ver con la incertidumbre de la minería. Nadie garantizaba que la riqueza que prometían las minas de Cerro de San Pedro continuaran y fueran constantes. Y como no hay esa certidumbre, pues tampoco se apuesta por construcciones permanentes, por llamarlas de alguna manera. Entonces esto es muy, muy importante para la historia de San Luis Potosí porque nos marca un antes y un después. La fundación como tal, sí, con un real minero prometedor, pero que no era garantizado. La incertidumbre estaba ahí todo el tiempo. Y eso orilla a que no tengamos nosotros noticia documental de obras ya con características de solidez, de firmeza e incluso de belleza, sino pasados varios años después de la fundación. Y la primera noticia que tenemos pues es el denuncio de una mina de cantera hacia 1595 en la sierra de San Miguelito, que bueno, pues hoy en día nosotros cuando decimos cantera en San Luis Potosí nos referimos a escalerillas, pensamos inmediatamente escalerillas, cuando en realidad históricamente la cantera de San Luis Potosí se extraía de las faldas de la sierra de San Miguelito, en lo que era la ladera que conducía, o donde estaba el camino que conducía a la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos nosotros ya la primera información histórica importante que después se va a traducir en obras. ¿Y cuál es la primera obra donde aparece el trabajo de cantería? Pues la parroquia, que se contrata en 1596 con Juan de Buitrago, que es una contratación que hacen los mineros de San Luis Potosí a través de don Juan de Zavala y que establecen que la fachada o el frontispicio de la parroquia iba a ser todo de cantera labrada y de orden dórico. Esto es importante porque no solamente marca el inicio del uso de la cantera en espacios públicos, en este caso un espacio religioso, sino que también establece el inicio de una arquitectura que ya no solamente es útil, firme, sino además bella, porque está hablando del orden dórico, es decir, uno de los 3 órdenes clásicos de la arquitectura que va a ser utilizado para levantar la fachada de la parroquia. Entonces, estos elementos marcan hitos importantes, hitos históricos importantes que dan arranque a cuestiones de larga duración. Y cuando hablo de larga duración, me refiero desde ese momento hasta nuestros días, porque el oficio de la cantería, con todo y sus problemas, sigue prevaleciendo, sigue existiendo. Y se arranca ahí, 1596, incluso un año antes con el denuncio de la mina de cantera. Y la tarea constructiva propiamente pues se arranca también con la referencia de un orden clásico de arquitectura en un edificio de aquel pueblo minero, que era un pueblo que apenas 4 años después, 5 años después, está teniendo ya visos de permanencia. Es decir, que ya tenemos frente a nosotros la certeza de que ese pueblo, esas minas que prometían riqueza, sí iban a cumplir lo que las expectativas estaban dando. Desafortunadamente, bueno, pues esos rastros históricos se van desvaneciendo con el tiempo y hoy en día pues tenemos una zona en la Sierra de San Miguelito pues, fuertemente devastada y que desafortunadamente ha hecho que se desaparezcan aquellas canteras históricas, aquellas canteras que fueron las que vistieron de piedra aquellas primeras
construcciones importantes en el pueblo de San Luis Potosí. Nuestra tarea, por supuesto, pues es documentarlas, registrarlas y, en la medida de lo posible, ayudar a que se rescaten, que se conserven y que las entendamos como un elemento más del patrimonio de la Sierra de San Miguelito. No nada más es un patrimonio de paisaje, es un patrimonio también cultural, no solo natural, sino cultural. Y eso le da un valor y un extra, un plus a la Sierra de San Miguelito y la necesidad de preservarla, de cuidarla y de, por supuesto, aquilatarla. Pero yo creo que la importancia viene desde varias aristas. Creo que la principal es tener en cuenta que estudiar la ciudad es estudiar también qué es lo que la levanta, no solo quiénes, sino con qué. Entonces, tener certeza y claridad de quiénes son aquellas personas que participan y que podemos nosotros ubicar como el arranque de la ciudad, en tanto constructores, en tanto hacedores, diseñadores de la ciudad, ¿no? Pero también con qué material y de dónde se extrae ese material es muy importante, porque necesitamos saber cuáles son las raíces de las cosas. Necesitamos saber que si hoy en día nos jactamos y nos preciamos de que San Luis Potosí es una ciudad con alma de cantera, como en alguna ocasión se hizo saber y se dijo, bueno, pues justo es revalorar de dónde se extrae esa cantera, quiénes son los que inauguran procesos de larga duración que nosotros vemos hasta el día de hoy. No es extraño que todas las fundaciones mineras, cuando se hace un contrato para alguna obra, pero también para atraer a alguien, para incluso fundar, por ejemplo, un hospital, se establezca en las cláusulas que esa donación o ese apoyo durará lo que dure el pueblo. Los contratos tienen una cláusula, por ejemplo, el contrato de construcción y de fundación del Hospital de San Juan de Dios. Don Juan de Zavala, que es este rico vecino minero que da el dinero para que se funde, establece con toda claridad en una de esas cláusulas mientras dure el pueblo. Porque nada garantizaba que Cerro de San Pedro diera la cantidad de mineral que se estaba proyectando. Por supuesto, con los años se dieron cuenta de que no solamente era esa proyección, sino muchísimo más, que era una formación muy rica en mineral precioso, ¿no? En oro y en plata, fundamentalmente plata. Pero nadie lo garantizaba. Y entonces nos da cuenta de esas incertidumbres, datos como este, ¿no? Nos da cuenta de cómo el pueblo se piensa, pero no se materializa. Porque nadie va a apostar y levantar algo sólido, firme y permanente si las minas no están garantizadas. Entonces, esas tensiones en las que se vive constantemente en un real minero, pues están caracterizadas por ese ir y venir de la bonanza de la minería. Y una vez que la minería se asienta y que se consolidan otras formas de economía, como lo es el comercio, como lo es el tránsito de granos y el tránsito agrícola, ¿no? Porque San Luis Potosí no produce, forma parte de esta red de poblaciones que viven gracias a los que se conocen como los graneros del virreinato, en toda la zona del Bajío. Todo ese tránsito de grano, todo ese tránsito de cereales que llegan a los reales mineros como Guanajuato, como San Luis Potosí, como Zacatecas, pues forman parte también de un circuito comercial, un circuito económico. Y estos circuitos económicos pues van consolidando también a la par de la minería un pueblo.
Pero es hasta ese momento en que se sabe que el pueblo va a existir, que tiene futuro. Los primeros años es imposible. Bueno, pues hemos terminado así el programa de hoy. Esperemos que les haya sido de utilidad. Tenemos más videos, más información. Si quieren extender algunos datos de las charlas que se brindaron, de quienes participaron, bueno, pues nos pueden acompañar en el canal de YouTube, en donde abordamos parte de estos temas que se discutieron en el marco del programa universitario de estudios sobre la ciudad aquí en el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la próxima sesión del seminario del Doctorado en Estudios Antropológicos, Zonas Áridas, el 19 de noviembre a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. No te pierdas de la próxima sesión del seminario Organizaciones Políticas, el 20 de noviembre a las 17 horas en la sala de videoconferencias 2 del Colsan y por Zoom. Espera próximamente la 20ª jornada académica y formativa Caminando con Rita Segato, del 22 al 30 de noviembre en modalidad híbrida. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Se realizará la siguiente sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, con participación del Dr. Francisco Peña, el 27 de noviembre a las 12:30 horas por Facebook Live del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.